Don Rafael de la Rubia es el fundador de la asociación Mundo sin Guerras y sin Violencia, una organización sin fines de lucro que busca crear una conciencia global de no violencia y promover la resolución pacífica de conflictos. Organización presente en más de 30 países actualmente. Madrileño, humanista, activista social, no violento, objetor de conciencia, impulsor de las marchas mundiales por la paz y la no violencia, que ha recorrido cerca de 97 países, entre otras acciones. Tiene más de 50 años de activismo social no violento, detenido y expulsado de Chile por el dictador Pinochet, por humanista y juzgado en un consejo de guerra en la dictadura de Franco en España por objetor de conciencia al servicio militar. Vivió en Rusia entre 1990 y 1997, motivado por su amigo Mario Rodríguez Cobos, conocido como Silo, creador del nuevo humanismo universalista. Tradujo sus libros al ruso. Era su agente literario. Es un activista y líder que ha dedicado su vida a promover la paz y la no violencia en todo el mundo. Ha trabajado incansablemente para promoverlas a nivel global y ha sido reconocido por su labor con varios premios y distinciones. Nombrado a fines del 2023 miembro de la Comisión de Educación del Secretariado de los Nobeles de Paz. Ha participado en numerosas conferencias y eventos internacionales, compartiendo su visión y experiencia con líderes y activistas de todo el mundo. Bienvenidas las palabras de don Rafael de la Rubia. Y Michelle, gracias, pero no sé, bueno, parece que soy una persona muy importante, soy un ciudadano normal, como todos vosotros, y yo no sé si la exposición que voy a hacer, disculpen por las dificultades, pero estoy en el recorrido de la Marcha Mundial y acabo de llegar a Marsella. Se ha retrasado el avión y además había problemas de conexión. Estamos aquí en un local de barrio y nada, no sé si me corresponde ahora el hacer la exposición o un poco más tarde, porque escuché que ibas a hablar de los grupos de trabajo. Disculpa. Si no hay ningún inconveniente, si gusta, nos dirige sus palabras y luego de eso iniciamos con el trabajo de la plenaria. Bueno, pues nada, comienzo, quiero agradeceros a la UNED en este conversatorio porque han puesto sus mejores recursos para hacer las conexiones de ahí desde Costa Rica. Y a todos vosotros, que sois más de 30 personas, según los datos que tengo, de 15 o más instituciones universitarias de 12 países. Así que un cordial saludo desde Mundo Sin Guerras, desde la Marcha Mundial que estamos justo yo creo que hoy o mañana es la mitad del viaje. En el primer conversatorio que se hizo el 5 de septiembre, ya se esbozaron algunos de los temas que hemos recordado. Pero en esta casi mitad del recorrido de la Marcha Mundial, queremos corroborar algunas de las cosas
y también comentar algunas de las observaciones que hemos visto y que son un aporte a esta marcha mundial. Una de las cosas que más ha llamado la atención, sobre todo en el campo universitario, es esto de que cada 6 meses hiciéramos la propuesta de hacer un encuentro por la paz y la no violencia, y ha sido muy bien recibido en general. Tenemos que profundizar un poco más y ver el tema de los idiomas, las lenguas, pero en casi más de 15, 18 universidades que hemos visitado es uno de los temas importantes. Recordamos que esta marcha mundial acaba en Costa Rica. Los costarricenses vais a tener que ampliar porque hay un montón de gente que quiere participar, que va a ir, pero también que va a participar o quiere participar virtualmente. Ayer me comentaba en Trieste, hablaba también en Hannover, en Berlín, que quieren algunos ir, otros participar. Y la pregunta es si con tiempo se sabrían las condiciones y en cuántos idiomas, etcétera, etcétera. O sea que ahí os dejo, perdón, un marrón a resolver en cuanto a la participación, que como antes decía va a ser en algunos casos presencial, pero en muchos casos virtual, y también depende de los horarios. Recordar que eh, yo no sé qué hora es ahora en Costa Rica, que deben ser las 10 de la mañana o algo así. ¿Sí? Sí. Son las 9:30 de la Son las mañana. 9:30. Bueno, pues aquí en Europa son las 16:30. O sea que hay un pequeño desajuste. Pero en India y en Bangladesh, pues son 4 horas y más que aquí. O sea que allí deben estar en las 8:30. Entonces tenemos que hacer algunos ajustes para dar participación, porque si no, deberíamos hacer, creo, las cosas entre por la mañana y máximo hasta la 1 o las 2 de la tarde de allí, de Costa Rica. Eh, Dicho esto, recordar que esta experiencia tuvo su origen en el 2009 en la marcha mundial, la primera marcha mundial, y que estamos en la tercera, y que además hemos hecho marchas centroamericanas, marchas sudamericanas, por el Mediterráneo, etcétera. O sea que vamos acumulando experiencia y sabiduría, y lo que hemos detectado es que sí se está dando a nivel internacional un tema de violencia estructural que está creciendo, sobre todo en algunos países, y más estamos notando en el caso de Europa. Quiero decir, hay una violencia institucional y luego hay violencia producto de la falta de implementación de la no violencia, pero donde está no solo es la violencia física, sino también
la violencia económica, la violencia generacional, la violencia de género, la violencia religiosa, eh, y todo eso, bueno, hay grandes diferencias, pero se van resolviendo y luego lo comentaré un poco más. Pero en Europa, eh, especialmente en los países que estamos visitando hasta ahora, que han sido República Checa, Alemania, Austria, Italia, Eslovenia, mm, pues hay como una especie de mirada que todo lo que suena a pacifismo, a estar en contra de la guerra y todo eso, es visto sospechosamente, algo así como si nos estuvieran preparando para la guerra. Guerra que tenemos aquí en el centro de Europa, en el caso de Ucrania, pero que también está en los límites y tenemos conflictos en el caso de Israel y Palestina, y también tenemos un aumento grande de la confrontación mediática, y no solo mediática, sino política, en el seno de Europa. Entonces, eh, todo esto hace ver que nada, se prepara a la población para un discurso de cada vez más polarización, más conflicto, mm, y más diferenciación en la sociedad. Cuando los indicadores generales, todos los indicadores son de que vamos a mejor. Es decir, lamentablemente hoy hay muertos por hambre todavía, pero hay menos muertos por hambre que el año pasado, y cada año viene habiendo menos muertos de hambre, pero no solo eso, sino por infecciones, hay menos muertes al nacer, las mujeres, y no solo en las mujeres, sino en los niños y niñas, mmm, cada vez mueren menos, que antes era una cosa casi pandémica, pero hay también más escolarización, hay cada vez menos analfabetos, hay más gente trabajando, hay muchos avances tecnológicos. Hoy casi sin dinero se puede tener acceso por primera vez en la historia a casi todo el saber a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de... podemos entrar en la Biblioteca Nacional de muchos países y tener montones de documentos que antes eran impensables. Pero pareciera que hay algunos países, especialmente los que están dirigiendo hasta ahora los confines de la sociedad, que quieren presentar todo esto oh, como que los conflictos son los que aumentan, cada vez hay más confrontaciones, cada vez hay más guerras, cada vez hay más líos. En general, lo que está detrás para nosotros es la economía del conflicto. Se necesita, y vamos a poner ejemplos que los hemos visto en muchos lugares. Un señor que con 90 años
ha tomado una aspirina en su vida, es una ruina para el sistema farmacéutico, para el sistema de salud, porque ese señor no mueve la economía. ¿Qué necesita el mercado? Lo que necesita es que cada uno de nuestros mayores, y yo ya me considero un mayor, pues nada, que consuma 8, 10, 20, incluso 30 pastillas todos los días. Eso, y además de por vida. Esa perversión se puede llegar a muchos campos. Lo hemos visto en muchos lugares donde están regalando a las niñas y a los niños con 14, 15, 16 años, cuando están en el momento de la afirmación y del tema del sexo, pues regalarles operaciones para que se suban o se bajen las orejas o la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para que intervengan sobre su cuerpo cuando es el momento en el que tienen que afirmarse en sus características. Esto ocurre también en otros campos. Por ejemplo, somos, cada ser humano somos el 80% o más de agua, pero no puedes beber agua, y además si bebes agua también la privatizan. Hemos visto como en Latinoamérica están privatizando y en algunos lugares es más costoso y cuesta más un litro de agua que un litro de gasolina, por ejemplo. Entonces, nada, no hay que beber agua, hay que beber Coca-Cola, hay que beber jugos, hay que beber otro tipo de cosas que son las que produce el mercado. Y así estamos sujetos a esa economía que en algún momento vamos a tener que decidir, y esto ya lo veíamos antes, pero ahora lo hemos corroborado en esta marcha mundial, en los contactos que hemos hecho con universidades, con colegios, con colectivos, etcétera. Vamos a tener que elegir entre si ponemos como valor principal el dinero y que eso sea todo lo que mueve la sociedad, o empezamos a poner al ser humano como valor central. Y ese es un debate que cada uno de nosotros vamos a tener que resolver de alguna manera. En el contacto con universidades se han estado dando también aportes. Ahí escuchaba a Joali, que es de México, y me recordaba el gran aporte que está haciendo creo que es el Instituto Tecnológico Nacional, ¿no, Joali? Instituto Politécnico Nacional de Claro, México. en México. Bueno, ellos han hecho un estudio entrando dentro de los aportes, un estudio sobre la violencia, y han tocado el tema de la violencia en general y también de la violencia de género, o sea, la que se ejerce sobre el tema de la mujer. Entonces, bueno, ahí han desarrollado un violentómetro, que es ir detectando conductas que luego derivan, muchas de ellas, en conductas
cada vez más violentas y cada vez más agresivas. Entonces, el violentómetro trata de eso, pero el acosómetro va más centrado en el tema de la mujer. Y ahí cada uno puede ver cuando la pareja de uno, que uno interpreta que el otro lo hace porque le quiere mucho a uno, etcétera, etcétera. O sea, las distorsiones son grandes, pero en realidad cada vez van acosando más. De ahí el nombre de acosómetro, en el cual mira a ver con quién hablas, con quién tienes en el móvil, con quién te relacionas, etcétera, y te van encorsetando en cuanto a la actividad. Eso son claros indicadores de que luego van dando pasos y que en un segundo momento o en un tercer momento ya son más serios y derivan en conductas que no son tan neutras, sino que empiezan a generar más acoso y más violencia. Uno de los temas que también son muy importantes es que el estudio sobre la violencia, bueno, una cosa a decidir, que eso que han hecho en ese instituto, que tiene 300.000 alumnos, lo han extendido a toda la sociedad. Y no solo eso, sino que podéis verlo en la web, en internet, y está traducido incluso al chino, a distintos idiomas. O sea que se está expandiendo un estudio que puntualmente se está haciendo en una universidad de México, está llegando a toda la sociedad mexicana y además a otros países y a otras lenguas. Creo que ese es un ejemplo de que lo que nos interesa producir en el tema este de dar visibilidad a todas las acciones que se desarrollan en las universidades. Ya hablábamos en el primer conversatorio de lo que se está haciendo con la inteligencia 3D, de la creación de prótesis, en el caso de niños que pisan una mina antipersonas, de esas que no llegan ni a costar $1 y se quedan sin un brazo, sin una pierna, etcétera, y que gracias a esa tecnología desde Occidente se está ayudando y se están creando prótesis para que esos niños puedan, malamente, pero bueno, puedan dar los primeros pasos y pueden caminar también. Hablábamos el ejemplo también en el primer conversatorio de aquel niño que era de Perú y que no tenía luz, y que ese niño acabó siendo un ingeniero industrial y acabó generando un mecanismo mediante el cual de un tiesto sacaba una bombilla y hacía unos arreglos, y ese tiesto lo convertía en una lámpara para poder estudiar. También se han dado casos en cuanto al estudio propiamente de la violencia. Y en algunos casos se ha visto que la violencia se reproduce. Y contrariamente, la no violencia también se reproduce. O sea, en ámbitos violentos, las nuevas generaciones tienen comportamientos más violentos. Y que eso quiere decir que la violencia se aprende. Lo mismo que la no violencia.
Entonces, esto llevó a un estudio en Naciones Unidas en el 2003, donde se hablaba de que quizá estuviéramos asistiendo a una pandemia mundial en la cual incidía en un problema de salud pública. Entonces, no era solo una cuestión de que, bueno, moralmente, éticamente estaba bien o mal, sino que se estaba llegando a la conclusión de que la violencia podía ser considerada como una enfermedad mental. Entonces, creemos que ese es un paso que tenemos que dar a nivel de humanidad y que eso resolvería un montón de situaciones. Y luego intercambiar también, y con esto acabo, ideas que están saliendo de conversaciones que estamos teniendo centrales o lateralmente con algunos de las universidades, de los colectivos, tanto de la sociedad como a nivel institucional. Hay la idea de hacer un mega maratón y la idea sería recorrer grandes partes y se habla de un mega maratón que recorra toda América, incluso se habla de uno a nivel internacional, a nivel mundial, etcétera, y que serían realizados sobre todo por profesionales y semiprofesionales del maratón, o sea, maratonianos olímpicos. Luego hay otra idea el otro día lo estábamos viendo y hay en varios lugares la creación que yo creo que va a cuajar, de organizar, incluyendo coros de distintos países, entonces hacer como un megacoro mundial. Por supuesto, el Conversatorio Internacional de Universidades, luego también hay otra cuestión de cómo colaboramos a nivel planetario. Ya no es el momento y ya se ha pasado de que haya un solo país o un modelo que se trate de imponer a otros países, sino que la construcción humana pensamos que tiene que ser conjunta y ojalá surja de cuestiones concretas que se han hecho en cada continente. Y por ejemplo, en Asia, uno de los grandes aportes que han hecho, esto tiene un tema que tiene que ver con la no violencia, con la espiritualidad. Estábamos hablando de India, de Gandhi, de Nepal, y también el rechazo a las armas nucleares del caso de Japón. Quizá Europa, todavía no hemos conversado con todos, pero esa Unión Europea que tiene muchos defectos y que es muy mejorable, etcétera, pero un continente que ha tenido 2 guerras mundiales y que se han matado por millones, por decenas de millones, entre ellos, que lleguen a ponerse de acuerdo, creo que es un gran avance que también pueden colaborar. Entonces vamos a ir viendo como distintos aportes que pueden hacer bien por continentes o por regiones a nivel internacional. Y luego el tema que ya hemos comentado, de quizá estemos en condiciones de elevar la violencia
a calificarla como enfermedad mental. Ese sería un gran paso, pero no solo para la psicología social, sino también para la medicina, para el derecho y para la vida cotidiana de las personas. Recordemos, y ya acabo, lo que he comentado en otras ocasiones. Hubo un libro que analizaba desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psiquiátrico a los que nos gobernaron en la historia. Y se titulaba Aquellos enfermos que nos gobernaron. Quizá a muchos de los gobernantes que hoy están en lo alto de la cúspide, en un futuro se los vea como enfermos. Así que creemos que la versión más importante es en este momento, y dado un conversatorio que es con universidades, es rescatar todas las cosas positivas que está haciendo la humanidad y evitar la confrontación y la polarización. La vía del conflicto, la vía de la guerra, nos lleva a la autodestrucción. El ojo por ojo, ya sabemos que acabamos todos ciegos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael de la Rubia. Muchas gracias por sus esfuerzos por incorporarse a este conversatorio. Gracias. Con todo gusto. Gracias a usted más bien.